Muy bien, aquí estamos en Psicologiando y bueno, aquí con el doctor José Benedetti, quien ya nos acompaña para hablar del tema que habíamos mencionado. El tratamiento, el conocimiento, el poder entender un poquito más las demencias. Cuando hoy empezamos a hablar, decíamos, ¿no?, de que antes se diferenciaban las demencias según lo que sería, digamos, una demencia hasta cierta edad y a partir de cierta edad, diferenciándose en lo que es demencia presenil, demencia senil, ¿no? Pero en sí, cuando hablamos de demencia, ¿de qué estamos hablando, Pepe? Bueno, no, en realidad la edad es algo muy importante justamente para hacer una diferencia entre las distintos tipos de demencia, dejando bien en claro, porque esto es lo que asusta, que ciertas particularidades del envejecimiento natural del cerebro nunca corresponden a una demencia de ningún tipo. Simplemente es un paso, un trastorno normal, habitual del envejecimiento, como ocurre en cualquier otra economía de nuestro cuerpo. Así como no le podemos pedir a una persona de 85 años que corra, pero si camina, no podemos decir que está enfermo porque no puede correr. Pasa lo mismo con el cerebro. Si tiene una distracción, si se olvida dónde dejó una llave, si no recuerda bien si es el lunes, martes o viernes, no por eso es una demencia. Esto hay que dejar claro, porque si no, de esta charla puede salir o puede surgir, con las cosas que podemos llegar a decir, que se mezclan síntomas bastante parecidos. Sin embargo, tienen un significado médico totalmente diferente. O sea, lo primero, dejaré claro que las alteraciones cognitivas, alteraciones de la memoria, que pueden ocurrir en la vejez, es algo natural del envejecimiento del cerebro. ¿Cuáles serían los, si queremos, tenemos un abuelito en casa o nuestros padres, si son mayores, están teniendo cierto tipo de conductas que nos llaman la atención, ¿sí? Se olvidan de cosas, empiezan a tener cierto tipo de comportamiento, pero lo llevamos a un médico. ¿Qué es lo que primero el médico va a intentar pedir, va a pedir justamente para llegar a un grado avanzado de información que permita decir esta persona está teniendo un síndrome propio de la edad o está teniendo una demencia? Bueno, justamente ahí está una de las primeras diferencias importantes en la edad de comienzo. Si bien es cierto que uno puede decir que un Alzheimer puede ocurrir a cualquier edad, es decir, en edades más tardías, digamos cerca de los 75 a 80 años, pero la generalidad, cuando uno le pone el sello, es cuando estas cosas comienzan a los 50, a los 55, a los 60. Por eso que antes se decía claramente demencia presenil, porque comenzaban con estos trastornos leves pero progresivos, que no había forma de volverlos atrás, que no se encontraba una enfermedad desencadenante, claramente de alguien de 75, 80 años que comienza, como vos decís, con estos, no recuerda dónde dejó la llave, se olvidó de apagar la estufa. ¿El médico qué le va a pedir como diagnóstico para poder avanzar en la información? ¿Qué análisis le va a pedir para llegar a un diagnóstico más certero? Bueno, primero, lo primero que vemos es la historia de vida de este paciente, como hablaste vos al comienzo, ¿no? Es algo muy importante porque muchos de estos trastornos del envejecimiento vienen de la mano fundamentalmente de la arteriosclerosis. Es decir, estamos hablando de qué vida llevó el paciente, si es un diabético, si es un hipertenso, cómo anduvo su colesterol, cómo fue su ingesta de alimentos, qué vida llevó, y evidentemente lo primero que vemos es cómo están sus arterias. Esas arterias que oxigenan mal a las células nerviosas, esas arterias que evidentemente pueden ir degenerando las células nerviosas y ir perdiendo ellas en distintos sectores del cerebro la capacidad
que les cabe de acuerdo a su función. Entonces, lo primero que vemos nosotros es qué tipo de paciente tenemos. Tenemos un paciente de 30 años de diabetes, que tiene 70 años, que comenzó con la diabetes a los 40. ¿Cómo fue llevada esa diabetes? ¿Estuvo bien llevada la diabetes o no? Hay una diferencia muy importante desde el punto de vista cardiovascular en los pacientes que han llevado bien su diabetes durante 20 o 30 años y aquellos que no lo han hecho. Es un lapso, un periodo de tiempo muy grande donde se mezcla la hipertensión, la hiperglucemia, los lípidos en general, y todo eso tiene mucho que ver en el desarrollo de lo que generalmente se conoce como arteriosclerosis en el geronte. Pero esa es una causa y algo que nosotros los médicos vamos a pedir. Es simplemente una historia natural, no hacia la cosa del momento, porque ya la arteria ya está, las lesiones ya están, la arteriosclerosis está instalada. Claro. Entonces, por allí comenzamos. Y fundamentalmente, ya te decía, la diferencia la vamos a hacer desde el punto de vista clínico cuando una persona de 55 o 60 años comienza con estos problemas. ¿Estas enfermedades son las que pueden generar como consecuencia un síndrome, ¿no? Porque no hablamos solamente de una situación, sino un síndrome de demencia. Claro, uno por ejemplo busca una enfermedad tiroidea. Está muy relacionado con esto, las enfermedades de la tiroide. Un Parkinson, un paciente que comienza con un Parkinson, es decir, con movimientos anormales de las manos, los temblores, se hace el diagnóstico de Parkinson y un 20% de los pacientes que comienzan con Parkinson terminan con demencia en su momento. Después hay una serie de otro tipo de causas, por ejemplo, bueno, el Alzheimer es algo muy específico, porque nosotros hablamos de signos y síntomas precoces, digamos, antes del envejecimiento natural, pero evidentemente las lesiones que vamos a encontrar en el cerebro, por ejemplo en el Alzheimer, son células que las vamos a ver solamente en la autopsia, es decir, en la anatomía patológica. Los demás estudios, digamos, nos acercan una sospecha de que hay lesiones estructurales, por ejemplo una resonancia magnética, pero lo definitorio de qué era lo que tenía el paciente ya es tarde, digamos. Pero si uno quiere saber qué causa anatomopatológica, una de las causas anatomopatológicas, por ejemplo, es el depósito de amiloide. Son placas de amiloide, el amiloide son células, proteínas desnaturalizadas, anómalas, que precipitan, y eso se va depositando en el cerebro y a través de eso va obviamente dejando de funcionar esa célula, esas células? Ese exceso de células que se depositan, ¿qué originado por qué? No, eso es una degeneración proteica. Llámalo, la enfermedad se llama amiloidosis. Se ve mucho en enfermedades degenerativas. Decíamos que entonces es todo aquello que genere de alguna manera una lesión en unas ciertas áreas del cerebro. Claro. Entonces, golpes también. Sí, los boxeadores, una ictus repetitivos, es decir, microaccidentes cerebrovasculares, muy chiquititos y repetidos. La diferencia con el Alzheimer es que este tipo de demencia, lo ocasionado por estos ictus, es decir, estos ataques cerebrales, son con minúsculos, chiquititos. Hay momentos en que el paciente se agrava y pasado un tiempo es como que recupera y mejora, cosa que no ocurre con el Alzheimer. Esa es una de las diferencias importantes desde el punto de vista clínico que uno ve referido a las causas. Otra causa, por ejemplo, transitoria de demencia es la hidrocefalia. Es decir, es un exceso de líquido en el cerebro que comprime a la masa encefálica y que produce por compresión lesiones que por suerte, si uno
trata esa hidrocefalia, esto va mejorando. Está bien. ¿Eh? Pero ahí se puede llegar a revertir. Ahí se puede revertir porque el síntoma propio de esa enfermedad. Claro, hay otras no es cosas. un degeneramiento progresivo. Claro, hay otras infecciones del cerebro, por ejemplo el SIDA. Gente que ha sufrido de SIDA puede llegar a tener una demencia por esta causa. Hay otras enfermedades también infecciosas, hay algunas relacionadas, vos recordás la famosa enfermedad de la vaca loca, que la gente terminaba con demencia. Esto fue muy... La ingesta de hamburguesas mal cocinadas y que tenían ciertas bacterias. Pero este es un virus, por suerte aquí en la Argentina es muy poco lo que ha llegado, pero hubo casos en el mundo, también como caso de demencia. Pero en realidad un poco lo que a la gente lo asusta fundamentalmente es esto, y lo que tenemos que dejar bien en claro es que el Alzheimer es una enfermedad que es más relacionada con edades no tradicionales, en forma evolutiva, francamente evolutiva. Bien. Que uno ve el deterioro, que no es rápido, pero que va siendo sostenido. Vamos a ir ahora a una pausa. Sí. Luego de la misma vamos a seguir hablando del tema, vamos a hablar con la licenciada Canciani, que también nos va a hablar un poco, ya no tanto de la parte médica, biológica, fisiológica, en la cual obviamente es materia el doctor, sino también de lo que es la parte psicológica, ¿no?, del tratamiento. Y luego en los últimos bloques volveremos al tema donde empezaremos a hacer la síntesis, ¿no?, de ambas miradas. Así que no se vayan, una muy breve pausa y luego la misma seguimos trabajando este conocimiento que hacemos sobre tratamiento, prevención y obviamente tratar de lidiar las demencias. Ya volvemos.